En lo que leemos la palabra. Amén. Jueces capítulo 6, ¿lo tiene? Amén. Verso 25, ¿lo tiene? Amén. Leemos la palabra del Señor en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Damos gracias a Dios por la palabra en esta hermosa tarde. Dios eterno, Padre celestial, Rey de gloria, Rey de infinita bondad y grande misericordia, en esta tarde te doy gracias. Gracias porque en esta hora te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos bendecido, Jehová. Simplemente te pido, Dios amado, que seas tú bendiciendo cada vida, cada hermano, que hables a cada corazón, Señor amado, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Predicando, llevamos ya 3 semanas predicando de este capítulo 6 del libro de Jueces. Y en esta tarde, gloria a Dios, vamos a continuar hablando de este capítulo 6 del libro de Jueces. Siempre que hablamos del personaje de Gedeón nos acordamos de los 300. Siempre que hablamos del personaje de Gedeón nos acordamos de las obras poderosas que Dios hizo a través de este hombre llamado Gedeón. Pero tenemos que entender en esta tarde y en nuestro peregrinar como creyentes que en el punto del propósito de Dios y del llamado hay un camino largo que tenemos que entender para poder llegar listos, preparados, gloria a Dios, para ese momento maravilloso en el cual Dios nos quiere mostrar su poder y Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla en este capítulo número 6, versos 25 y 26 en esta tarde, acerca de este personaje llamado Gedeón, en un punto distinto dentro de su experiencia como creyente, en su experiencia con el Dios del cielo. Vimos cómo Dios se le reveló a este hombre. Vimos cómo Dios le habló directamente. Porque a Dios le interesa hablar a tu corazón directamente. A Dios le interesa encontrarse contigo cara a cara. A Dios le interesa que tú puedas ver la gloria de Dios y que puedas percibir y puedas verlo a Él en este día. Dios no es un Dios de lejos. Dios es un Dios de cerca. La religión adora a un Dios allá en la esquina. Los religiosos adoran a un Dios allá en el monte. Pero David entendió en el peor momento de su vida, en un momento en la batalla, que decía: yo he comprendido algo, que Dios es Dios en el monte, pero también Dios es Dios en el valle. Dios habita en las alturas, pero Dios también habita en la llanura. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Que Dios habita en el día del gozo, pero también Dios habita en el día del dolor. Dios habita en el día de la salud, pero también Dios habita en el día de la enfermedad. Yo no sé, pero yo he visto a Dios en el momento de hambre. Yo he visto a Dios en el momento de enfermedad. Yo he visto a Dios en el momento de necesidad. Yo he visto a Dios en medio de la batalla de la guerra. Yo he podido ver a Dios en medio del desierto. Yo he podido ver a Dios en medio de la sequía. Pero qué fácil es buscar a Dios cuando hay lluvia. Qué fácil es buscar a Dios cuando estamos en el monte. Qué fácil es buscar a Dios cuando estamos caminando, aleluya, en jardines verdosos completamente. Pero cuando nos toca pasar por el desierto, tenemos que entender que el Dios del desierto es el mismo Dios que te encontraste en el jardín maravilloso. Y yo quiero que usted entienda que estos mensajes que estamos predicando, que Dios le interesa encontrarse contigo. Y que Dios quiere que no te limites a una experiencia de un momento. Dios quiere que tú vivas una vida distinta delante de Él.
La palabra me dice que Dios se le reveló a este hombre llamado Gedeón, y ustedes lo saben, lo veíamos predicando ya 3 semanas. Y Dios se le reveló él mismo, él no mandó a nadie, él fue él mismo a hablarle. Y cuando Dios se revela a este hombre, gloria al Señor, comienza a trabajar en la vida de Gedeón, gloria a Jesús. Pero luego de haber llamado, gloria a Dios, a Gedeón y haberle revelado su propósito, lo que él quería con él, le dijo: hay un problema. Y es que quiero comenzar a trabajar en casa. Porque, gloria a Dios, antes de que tú veas mi gloria delante del enemigo, yo quiero que tú veas mi gloria en tu casa. Yo quiero que mi poder se manifieste en tu casa. Yo quiero que la libertad ocurra en tu casa. El problema de la religión es que es una experiencia de afuera. Pero Dios quiere que tengamos una experiencia adentro. Dios no quiere que trabajemos a cosas que están fuera del núcleo familiar. Dios quiere que atendamos las cosas que están pasando cuando la puerta se cierra. Y Dios le dijo a Gedeón: aquella misma noche me interesa hacer algo contigo, pero antes de comenzar contigo, mi propósito, hay que trabajar en casa. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Miren, sabemos que Gedeón habitaba en un hogar donde en el hogar de Gedeón el centro de adoración a Baal era la casa, donde se adoraba la imagen de Acera, y la imagen o el altar de Baal se utilizaba en la casa de Gedeón. Para el papá de Gedeón era fácil mezclar las religiones. Creía en el politeísmo. Politeísmo es que se adoran otras deidades, otros dioses. Para los que no lo saben, los que lo saben lo refrescan en esta tarde. Sin embargo, el papá de Gedeón mezclaba las dos cosas. Gloria a Dios, para él era muy fácil. Gloria a Dios, pero había un problema en la casa de Gedeón. Aleluya, que había que resolver primero. Y Dios vuelve y nos dice lo mismo. Hay problemas en casa, hay problemas cuando se cierra la puerta. Hay algo que está ocurriendo en la privacidad que Dios quiere que arreglemos, que resolvamos, que enderecemos antes de Dios manifestar su gloria sobre nuestras vidas. Este mensaje, le he puesto el mensaje picante, porque es un mensaje que va a tocar algo que tal vez te duele en este día. Y si este mensaje en este día te incomoda, yo cumplí mi propósito en esta tarde. Si este mensaje te causa incomodidad, y si en algún momento te trae un poquito de sentimientos encontrados, es que yo estoy cumpliendo con la palabra. Porque Dios le dijo: en la casa de papá hay problemas. Mire, hay gente que deja las cosas para mañana. Dice la Biblia que Dios le habló esa misma noche. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa que el momento que estamos calientes. Por eso es que cuando alguien está emocionado y te dice: te quiero regalar algo, dámelo ahora, porque ahorita se te pasa la emoción. Alaba la gloria de Jehová. Nunca le desprecie a nadie lo que le quiere dar en el momento, porque cuando pasa la euforia, se le olvida que Eclesiastés dijo: cuando prometas es mejor prometer, no prometer que prometer. ¿Cómo fue? Y no cumplir. Por eso es que dice: cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla, dijo Eclesiastés el predicador. Y el papá de Gedeón, Joás, tenía un altar a Baal en su casa. Y estaba la imagen de Acera puesta allí, la cual Dios le dijo: cuando entraran a la tierra prometida, tenían que cortar la imagen de Acera y tenían que derribar el altar de Baal, para que sobre aquel altar jamás se adorase, para que aquella imagen jamás se adorase. Oiga bien algo. La imagen de Acera era un árbol. Era representado con un palo. Yo sé que esto le va a doler a 2 o 3 en el hígado. Las visitas, el pastor es así, predico así. Pero le va a doler. Porque cuando usted se va en la historia, un palo significaba la imagen de Acera, un pedazo de madera. Y hoy vemos que ese palo lo adoran en diciembre y le ponen lucecitas.
Y ponen el palo en la sala de la casa. Mire, el mío cuando yo aprendí esto, porque sabe que ama del varo. Alaba, qué fogata, porque entonces Acera dice que la gloria es para ella. Pero este palo era simbolizado por el arbolito ese que nosotros adoramos y le ponemos lucecitas. Para que un mentiroso, alaba, que se llama Santa Claus, le traiga regalo a los nenes. Mentira del diablo. Es usted que se suda el Nintendo. Es usted que se suda el PlayStation. Es usted que se suda las tenis. Es usted que se suda el jueguito. Alaba. Para que un gordo panzón, alaba la gloria de Jehová, se lleve la gloria que usted como padre, aleluya, se merece. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que tiene 15 años y todavía creen en Santa Claus. Sí. Hello. A mí no me demanden por quitarle la inocencia a un niño en la casa de Dios, porque te estoy hablando la verdad. Y hay creyentes que todavía le dicen: Santa Claus te va a traer. Mentira el diablo. Es mamá que se está sudando Bertán Edgar, tirando maletas para comprarle el PlayStation al nene. Entonces la imagen de Acera era un árbol. Y la gente los ponía la imagen en la casa para adorar ese árbol. Y cuando se adoraba ese árbol, se estaba adorando a otro Dios que era una diosa, que imagen se adoraba. Y nosotros hemos seguido aceptando la cultura de la mentira y del engaño como familia y como iglesia. Y vemos que ya se está acercando la mitad del año, cuando todo el mundo se desespera para adorar un arbolito. Alaba la gloria de Dios. Santo. Sin embargo, el que estaba supuestamente que se celebra que nació, no hay pesebres en las casas hoy en día. Hello. Hay iglesias que ponen árboles en Navidad. Alaba la gloria de Dios. Cuando la Navidad, si la vamos a celebrar, es el nacimiento de Cristo, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Alaba. Había problemas. La palabra me dice que el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que antes de Gedeón cruzar la línea del enemigo tenía que atender la casa. Aleluya. La palabra me dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le dijo: me seréis testigos en Jerusalén. En casa. El testimonio es en casa. La salvación se trabaja en casa. La santidad, antes de señalar la santidad afuera, se empieza en casa. Y le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero antes de llegar a lo último, empieza en casa. Y Dios se le revela a este hombre. Y Dios le dice a Gedeón aquella misma noche: dígale que está a su lado, lo que Dios quiere hacer contigo es a prisa. No puedes posponer los planes de Dios para tu vida. No puedes poner para mañana lo que Dios quiere que arregles hoy. No puedes, aleluya, posponer lo que Dios te ha dicho. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Los jóvenes, cuando sea viejo, no, es ahora. Es ahora. It's now. Dice la Biblia que esta frase significa que había una premura. Era algo importante que tenía que hacer. Sin embargo, la Biblia dice, aleluya, que le dijo ahora. Lucas 19:5 me habla de que cuando Dios tiene un plan con tu vida, no puede decir mañana, es hoy.
La Biblia me dice que un hombre llamado Zaqueo le interesó ver al maestro. Zaqueo tenía un problema, era como el pastor chiquito. Ayer lavando carros, le decía un hermano que estaba lavando carro conmigo. Le decía, ¿ves por qué el pastor tiene escobas con palo largo para lavar los techos? Porque yo no llego a la capota de un carro en medio, gloria al Señor. Tenía un problema Zaqueo, y Zaqueo quería ver a Jesús. Porque hay personas que quieren ver a Jesús, pero no quieren que Jesús los vea. Hay personas que quieren verlo y quieren escucharle y quieren tal vez sentirlo, pero no quieren que Él haga algo por ellos. Hay gente que nos pide la oración. Ora por mí. Pero no quieren que Cristo, que hace el milagro, habite en ellos. Y Zaqueo estaba trepado en el árbol, dice la Biblia. El árbol era un árbol que era sicómoro. Sicómoro, usted lo ha escuchado anteriormente, era un árbol que se utilizaba para la carpintería. Era un árbol común. Era como el flamboyán, mejor dicho, como el roble. Amén, como la caoba. Amén, como el oak, que no sé cómo se dice en español el oak, gloria al Señor, aleluya, eso es español, oak, gloria a Dios, aleluya. Y cuando dice, amén, que se trepó en aquel árbol, Jesús lo estaba mirando, aleluya. Y cuando el maestro lo vio, le dijo, Zaqueo, date prisa. Hay gente que lleva 15 años en el evangelio, 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, 3 años, 1 año, 2 meses, 3 meses. Y dice, cuando Dios haga el cambio en mí, no, tienes que bajarte del árbol tú. No estoy esperando que Dios lo haga, no, tienes que bajarte tú del árbol. Tienes que bajarte tú deprisa. Tienes que salirte de arriba y ponerte abajo en símbolo de humildad, de humillación. Tienes que reconocer que a Dios hay que adorarle abajo. Alaba. No se preocupe, sierva, que los bebés adoran a Dios. No se apure. Y le dijo, bájate. Pero le digo, a prisa. Mire, gente que dice, bueno, cuando Dios haga la obra, y llevan 20 años tratando de que Dios lo haga y nunca sucede nada, porque primeramente tienes que dar el paso tú. Gedeón, Dios tenía un plan con Gedeón y le dijo, vete a la casa de tu padre hoy, esta noche, mañana es tarde, hoy, y toma 2 bueyes del hato de tu padre. Alaba la gloria de Jehová. Le dijo, ve a tu casa ahora. A Zaqueo le dijo, bájate y ve. Ahora me es necesario entrar en tu casa. Y le dijo, Zaqueo se bajó. Y la palabra dice que hospedó al maestro en su casa. Mire, la religión carga la estatua y la dejan allí. Miren, la idolatría está tan terrible que en México estaba viendo los otros días un noticiero que termina en impacto, que estaban adorando en México una carabela. Alaba la gloria de Dios. Ahora están aprobando las oraciones a un muerto llamado Juan Pablo II porque hizo un milagro después de muerto. Alaba. Y ahora quieren aprobar que se adore un muerto y que se le añada otro santo más al cielo. Sin embargo, la palabra me dice que no podemos adorar a las imágenes. La palabra me dice que no podemos hacer estatuas, no podemos venerar a nadie. El único que se le ora es a Jehová en el nombre de Jesús. Sin embargo, le dijo, desciende, necesito entrar en tu casa. Cuando entró a casa de Jesús, los demás, Jesús entró a casa de este hombre, empezaron a juzgarlo. Empezaron a decirle, ¿qué hace este hombre, este rabí metido en casa de un pecador? Porque Zaqueo tenía problemas, le gustaba el dinero. Y la palabra me dice que cuando Zaqueo llegó a la casa con Jesús, Jesús comenzó a enseñarle la palabra. Por eso es que nadie puede escapar a la palabra del Señor. Amén, porque dice la misma escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Y de la única manera que podemos encontrar la verdad es en la Sagrada Escritura. Dice la palabra del Señor que entonces entró Jesús y cuando escuchó la palabra, Zaqueo dijo: hoy entiendo que la salvación ha llegado a mi casa. No llegó a mi comunidad, llegó a mi casa. Era importante que Jesús llegara allí. Y dice la palabra que transformó la vida de este hombre. Dios quiere trabajar asuntos que tienen que ver con tu vida y con tu casa. Dios quiere primero comenzar a transformar las cosas que están impidiendo que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida. La Biblia me habla en el capítulo de Jueces, en el libro de Josué, mejor dicho, donde hubo una derrota porque había un problema en la casa de un hombre. Amén. A veces la bendición de Dios no fluye en las vidas de los seres humanos porque no están los hogares en orden. Y este hombre llamado Acán tenía un problema también en su casa. Era un hombre que había desobedecido lo que Dios había dicho en su palabra. Dios le había dicho: no toques el anatema ni lo metan en tu casa. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Le dijo: no toquen el anatema. El problema del ser humano es que dice no toque y quieren tocar. Dios lo descubrió cuando la serpiente tentó a Eva. Le dijo: Dios dijo que de todo árbol no comerás. Y le dijo: espérate, no, dijo que de todo sí, menos de este. Y usted pone un letrero que dice no toque y la gente va a tocar. Porque nuestra naturaleza está sembrada la desobediencia. Desde pequeño un niño usted le dice no lo haga y lo primero que hace es que lo hace. Y Dios comprobó eso en la Sagrada Escritura. Y Acán tocó el anatema con el deseo de adquirir algo que Dios había dicho que no. Hay un problema para el ser humano entender que cuando Dios dice no, es no. La Biblia me dice que hay un ejemplo de un hombre llamado Balaam, que le habían pagado para que maldijera el pueblo de Dios. Y le pregunta a Dios si lo hace. ¿Qué clase de visión tenía este hombre? Y Dios le dijo no. Y volvió y le dijo: quiero ir, ¿me dejas ir? Le dijo no. Y a la tercera vez Dios le dijo: pues vete. Y cuando iba de camino la mula se trancó. Amado, cuando algo se tranca, no empuje, déjelo trancado y espere que Dios le diga qué está pasando. Aquel hombre se bajó y empezó a patear la mula. Aquel hombre empezó a golpear a aquella mula. Gloria a Dios, como a los que se le dañan el carro, que empiezan a patear el carro y a darle. Alaba, se le daña un artefacto electrónico y rompen a darle cantazo. Prende. Alaba, si se trancó es que no sirve. Algo está pasando. Y comenzó aquel hombre a patear la mula. Y la mula se volteó y le dijo: ¿qué te pasa? No te he cargado por tantos años, no te he servido tantos años para que tú te pares y te bajes de mí y comiences a golpearme. Tú no ves que el ángel de Jehová está de frente y está interrumpiendo el camino. Algo te está diciendo: no sigas adelante, detente. La Biblia me dice que este hombre no pudo ver la voluntad de Dios, pero la mula la entendió. Alaba, comparando con el arca de Noé. Discúlpeme, amado, si lo ofendo, pero a veces hay más animales que tienen más razonamiento que el ser humano. Alaba, porque ay, santo. No se ofenda a nadie. Eso está en la Biblia. Los hombres impíos no quisieron entrar al arca, pero los animales fueron voluntariamente. ¿Cuántos adoran a Dios? Tenían más razonamiento, gloria al Señor. Aleluya. Sin embargo, amado hermano, Dios le había dicho que no. Y cuando es que no, es que no. Alaba, no sé para quién va esto, pero adora a Dios.
Aleluya, porque Dios sigue siendo el mismo Dios celoso. Dios, amén, dice su palabra. Gloria a Dios que no podemos mezclar, gloria al Señor, a Dios y a las tinieblas. No podemos vivir o servir a dos señores. Dios le había advertido al pueblo tantas y tantas veces: no adoraréis a otros dioses. Y hemos dicho las semanas pasadas que todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Los hijos a veces son ídolos. Hay padres que tienen a sus hijos como ídolos. Sus hijos son los mejores. Sus hijos nunca cometen un error. Sus hijos siempre tienen que estar en primer lugar. Y si hay algo que está en primer lugar en tu vida y no es Dios, es un ídolo. La familia muchas veces hacemos un ídolo. Mira, gente, amado, hasta los ministerios muchas veces los convierten en ídolos. Sin embargo, Dios le dijo al pueblo que no podíamos servir a Dios Señor, a dos señores. Por eso es que Josué, antes de morir, amén, le advirtió al pueblo y le dijo: no volváis a adorar a los dioses que adoraron vuestros padres cuando estaban en Egipto o en el desierto. Le dijo: tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Vivimos en un tiempo, amado, donde las personas no toman decisiones. Vivimos en tiempos donde las personas no se quieren comprometer con Dios, no con el hombre, con Dios. Donde no quieren entender, amén, que tenemos que tomar una decisión definitiva en nuestras vidas. Josué le dijo en el capítulo 24 del libro de Josué: yo no sé a quiénes ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, declaró esta poderosa palabra. Aleluya, si dejamos parte de nuestro pasado en nuestras vidas, terminaremos viviendo nuevamente en el pasado. Por eso es que cuando Dios lo metió a la tierra, le dijo: tienen que terminarlo todo. Hay personas que no han muerto todavía. Hay personas que todavía tienen los sentimientos que tenían en el pasado. Y no podemos adorar a Dios con un odre viejo. Necesitamos un odre nuevo. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando tenemos odres viejos y le metemos vino nuevo, el odre nuevo viejo se pudre y se rompe. Y lo que tenemos son círculos viciosos de odres viejos recibiendo vino nuevo, y el vino que entra se pierde. Odres viejos, actitudes viejas, pensamientos viejos. Pablo decía: lo que sé lo tengo por basura. Él mismo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Él en mí. Mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Mis actitudes tienen que reflejar las actitudes de Cristo. Mi estilo de vida tiene que reflejar la vida que Cristo vivió. Por eso es que tenemos como creyentes comenzar en casa. Si no cambiamos los odres viejos, vamos a seguir con las mismas cosas. Por eso es que tenemos hoy en día cristianos a media. Tenemos cristianos que están a un paso del mundo y a un paso de la iglesia. Y cuando yo quiero estar bien con Dios, estoy aquí. Pero cuando quiero estar bien con el mundo, estoy aquí. Entonces vivimos en dos mundos, caminando con odres viejos, sacos rotos. Todo lo que se echa se pierde. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios advierte en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios advierte en su palabra y dice en Mateo 6:24, búsquelo conmigo. Hay un himno que decía: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero.
Dios hablaba a mi vida hace unos días atrás y me decía, hay un problema, hay personas que no se han roto todavía. Dios necesita que personas se rompan en pedazos. Jóvenes, Dios necesita que nos rompamos en pedazos. Para que las luchas que tenemos, Dios comience a dar forma como Él quiere que nos demos nosotros, que luzcamos, que parezcamos nosotros. Aleluya. Mateo 6:24 nos advierte de esta conducta peligrosa. Dice, nadie puede servir a dos señores. Otro pasaje dice, una misma fuente no puede vertir dos aguas. Amor y Misericordia, la estación desde Jacksonville, Florida. Verso 28, es el cuco de los cristianos. No leen el capítulo 5 de Gálatas, porque duele. El 6 es bonito, pero el 5 duele. Si en nuestras vidas hay actitudes que no van conforme a la palabra de Dios, estamos viviendo en dos aguas. Si todavía el viejo hombre sigue saliendo, la vieja mujer sigue saliendo, que yo sepa, el inmortal se llama Jesucristo. Tenemos que morir para que Él viva en nosotros. Tenemos que rompernos para que Él nos dé la forma que Él quiere que tengamos. Tenemos que ser transformados, como dijo el apóstol Pablo, por la renovación de nuestro entendimiento. Que tenemos que ver las cosas y tenemos que actuar de manera tal como dice la palabra. Aleluya. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Dice este verso, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Cuando en nuestra vida ya los ocupa el primer lugar. En el caso de Joás, que tenía en la casa el altar donde se adoraba a Baal, había un problema. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, tenemos que decidir a quién vamos a servir. Te estoy hablando en tu casa. Yo sé que este mensaje no hay mucho grito ni mucho brinco, pero hay palabra de Dios para ti. Yo no espero que usted me diga, pastor, qué bueno. No, yo no espero eso, porque estoy trabajando a tu corazón. Tienes que decidirte a quién tú vas a servir. Pero a Dios a media no se puede servir. A Dios a conveniencia no se puede servir. A Dios a como yo quiera tampoco se puede servir. Esta es la palabra. Alaba la gloria de Dios. Busque conmigo Santiago 4:4. Ahorita le damos velocidad a esto. Busque Santiago 4:4 conmigo. Oiga bien, amado. No se puede servir a dos señores. Quiero que entendamos, si todavía hay parte del mundo que me atrae, estamos sirviendo a dos señores. El día que yo me convertí, jamás de los jamás se me volvió a traer la basura del mundo. Jamás de los jamás se me volvió a traer lo que era el pecado. Aleluya. Por eso es que tenemos que convertirnos de todo corazón. Y tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y tenemos que arrancar las imágenes de acera que tenemos en nuestras vidas. Y tenemos que tumbar los altares de Baal que están en nuestra casa, para que la gloria de Dios fluya de verdad. Sí. Siempre le decimos el por si acaso. Lo que guardamos, lo que dejamos ahí por si acaso, no va, hermano. El por si acaso conmigo no va. Si dejaste algo guardado es porque sabes que algún día te vas a meter otra vez en eso.
No podemos ser como el perro que dice la palabra que vuelve al vómito, ni tampoco la puerca que vuelve al fango. Después que Dios te limpie, después que Dios te saca del mundo, no podemos volver nuevamente a la basura que estamos practicando antes de ser transformados por la palabra de Dios. Hace unos días atrás me llamaron y me dijeron: pastor, hay un capellán en la cárcel que le está diciendo a los presos que pueden tener conductas sexuales aberradas, que Dios lo permite y que Dios los conoce. Mentira del diablo. Que pueden practicar el pecado porque Dios los conoce. La palabra de Dios nos llama a la santidad. Y los que vinieron a la reunión anoche saben que no podemos negociar con la palabra. No podemos negociar con la santidad. Porque de esto depende la salvación del hombre. Y vivimos en tiempos donde lo bueno es malo y de lo malo es bueno. Donde las cosas que eran sagradas ahora no le llaman sagradas. Yo estoy preparando una iglesia para el cielo. No estoy preparando una iglesia para un edificio. Estoy preparando un pueblo para que cuando suene la trompeta no se quede ni el más pequeño de esta casa. Pero Dios está llamando a que decidamos a quiénes vamos a servir. Discúlpeme. ¿Sabe? Hay personas que no se convierten porque no se pueden quitar algo. Lo que no te puedes quitar es tu ídolo. Hay mujeres que son bien gemosias. Hello. Dije bien. Gemosias. Y por no quitarse lo que está en su corazón, que es su ídolo, no se convierten y prefieren perderse en el infierno. Hello. Que arrancar lo que no le agrada a Dios. Ese es el ídolo de ella. Hay hombres que por no cambiar su apariencia, hello, y por no entender, como dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal para nada es provechoso. Y vivimos en una era de la apariencia. Hello, ¿me está escuchando? Vivimos en la apariencia. Veía una película con mis niños en esta semana de un hombre así bien fuerte. Así era, como el pastor así. Y alto, hermano Luis. Tenía músculos hasta en los dedos de los pies. Y cuando habló le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando lo miraron empezaron a reírse porque era pura apariencia. Y así hay personas que son pura apariencia. Y no pueden crucificar el yo para que Él viva en mí. Y por eso es que no podemos ver la gloria de Dios fluir de manera completa. Alaba. Dice la palabra: oh almas adúlteras. Santo. Se dañó esto. Eso está en la Biblia. Búsquelo ahí. Lo dice, hermano. Yo no me estoy inventando aquí nada. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo, o la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios? Cuando yo soy amigo de alguien, yo comparto los pensamientos de esa persona. Con los conocidos no. Conozco mucho, pero los amigos son los que compartimos, somos idóneos. En la forma de pensar, en los principios, en los valores. Y dice que el amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cuántos son amigos de Dios aquí? Si tienes amistad con el mundo, es que comparte lo que el mundo dice. Adiós, tú estás tocando. ¿Te sigue? Alaba, me gustó. Exacto. Sí, no te pasmes, síguelo.
Alaba la gloria de Jehová. El amigo del mundo es enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios no pueden habitar en la casa de Dios. ¿Me está escuchando? Por eso es que la palabra dice entonces que no podemos servir a dos señores. Y estamos en tiempos decisivos. O a Dios o al mundo. O agradamos a Dios o agradamos a lo que el mundo dice. O servimos a Dios o servimos a lo que está pasando fuera de la puerta del templo. Y Dios quiere que esta relación nos la llevemos a casa. Y la palabra me habla entonces que el profeta Elías, en un momento dado, dice la palabra, que tuvo que tomar una decisión por el pueblo. Y le dijo al pueblo: ¿a quién realmente vamos a servir? Dice la escritura que el papá de Gedeón adoraba a Baal, sacrificaba a Baal. Y Dios le dijo: tienen que arreglar lo que está primero en casa. No puede fluir agua sucia y agua limpia por el mismo tubo. No. Y el pueblo había entrado en una adoración pecaminosa y atrajo el juicio de Dios sobre el pueblo. Joven, yo creo que usted entiende que esta tarde que todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo va a tener justa retribución en su momento dado. Que el impío no va a quedar impune ante el azote del Dios de justicia. Que el pecador no va a reírse por la eternidad mientras el justo sufre por servirle a un Dios que nos llama a la santidad. Y la palabra dice que en los días del profeta Elías hubo una gran sequía en aquel lugar. Porque el pueblo había abandonado lo que era la santidad y el servicio a Dios. Y Dios está llamando en estos tiempos a que edifiquemos y declaremos en el mundo a quién vamos a servir. Vuelvo y repito: a Dios o a Baal. Dice la Biblia que entonces el profeta Elías llamó a los profetas de Baal, porque trataron de juzgar y echarle la culpa al mismo Elías porque había sequía. No puede haber bendición, no puede haber producción, no puede haber abundancia cuando hay pecado. No puede haber prosperidad cuando hay pecado. No puede haber paz en el hogar cuando hay pecado. La Biblia dice entonces que el profeta dijo: llámame a los profetas de Baal. Y el que sirva a Dios que se pare a un lado, y el que sirva a Baal que se pare a otro. Y había un problema, que este problema está en la actualidad en muchos lugares, que el altar de Jehová está arruinado, donde ya no se quema el sacrificio, donde ya no se adora a Dios de la manera que Dios pide que se adore. La palabra estipula cómo hay que adorar a Dios y cómo hay que servir a Dios. Por eso es que dice la palabra: y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu, tu corazón, tu ser. No es de la manera que crezca, que queramos nosotros. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. La Biblia dice entonces que Elías llamó a los profetas de Baal y le dijo: vengan acá. Eso pasó ese día en la casa de Gedeón. Yo le he dicho otras veces: entra con una bolsa en el cuarto de tus hijos, y lo que veas que no le agrade a Dios allí, sea del mundo, rompe a botar en una bolsa. Alaba la gloria de Jehová. Santo. Y las parejas se paran y dicen: ¿a quién vamos a servir? O servimos a Dios, servimos al diablo. Pero no podemos seguir andando en dos aguas. Alaba, esto no es con la casa, esto es los que están tal vez por allá escuchándolo. Y le dijo el profeta Elías: tenemos que hacer algo. El altar está arruinado. Y llamó a los profetas de Baal. Y la palabra dice, gloria al Señor, que mientras estaban, aleluya, adorando los profetas de Baal y llamando a Baal, nada sucedía. No puede haber poder
cuando no hay santificación. Comenzaron a adorar a Baal, dice la palabra, Primera de Reyes 18. Y Baal no derramaba fuego. Cuando Gedeón tomó la decisión, Dios le dijo: toma 2 bueyes de la casa de tu padre, del hato de tu padre, y agarra y amarra el altar de Baal y derríbalo. Gloria a Dios. Y comienza, aleluya, a sacrificar a Dios. Y la imagen de acera, córtala. Dice la palabra que los hombres vinieron. Quiero que entiendan algo, iglesia. Si nosotros nos proponemos agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que esperar la persecución. Vamos a tener que esperar los momentos difíciles. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos desde Juan el Bautista sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Aleluya. Por eso es que dice que muchos son los llamados y pocos son los que van a escoger. Gloria a Dios. No es porque Dios hace acepción de personas, es porque hay algunos que no quieren pelear la buena batalla y quieren dejarse arrastrar por el mundo. Y cuando se levantaron en la mañana, aquellos hombres vinieron y vieron que el altar de Baal estaba sido derribado. Y se dieron cuenta que la imagen de cera ya no estaba para adorar. Y comenzaron a decir: ¿quién hizo esto? Aleluya. Porque un hombre puede cambiar y transformar la mente de un pueblo, de un hogar y de una ciudad. Pero antes de que transformemos las vidas de afuera, tiene que empezar Dios a trabajar con tu vida. Dios tiene que trabajar con tu casa. Por eso, amado hermano, el llamado comienza en casa. Si usted se va a la primera carta de Timoteo, que habla acerca de los obispos y los requisitos, le dice que el que anhela obispado, porque hay muchos obispos por ahí, pero hay pocos obispos. Hay muchos llamados por ellos mismos y no los ha llamado ningún Dios. Hace unos días atrás me llamó un evangelista buscando la dirección de la iglesia. Soy evangelista, hombre de Dios. Quiero saberle a qué hora empieza el culto. Pues si tú eres evangelista, que te lo revele Dios. La gente llega con títulos hoy en día. Alaba, sé humilde, métete por debajo y que Dios te salte. Pero el que empieza por arriba, Jehová te va a humillar. Tiene que ser marido de una sola mujer, no dado al vino. No pendenciero, ni tampoco mal hablado. ¿Está conmigo aquí? ¿Qué me zafó? ¿Y le gusta? El evangelista te empacha, el pastor te alimenta. Que el evangelista hoy en día lo que te predica son mensajes copiados de otros. Hello. Profundiza. Consejo: no compre video de nadie, métase usted en la palabra. Cristo no andaba con videos por ahí vendiendo videos. La campaña que di junto a Genesaret, eso no está ahí, ni la campaña que di en el monte tampoco, ni el milagro de la alimentación de los 5,000 tampoco. No está el video de la pesca milagrosa primera parte. Aleluya, la tormenta en el mar segundo y tercero, el endemoniado gadareno al otro lado. No, señor, eso no existe. Se vayan a trabajar, que están gordos. Alaba. Se me zafó esa. Quedaba en carro. Dios le habla claro. No pueden hablar doble vida. No podemos tener actitudes del mundo y autodenominar los cristianos. Y le dijo: buscarme aquí a los profetas de Baal. Vamos a ver si Jehová es Dios o no es Dios. Y monten ustedes el altar, que yo voy a preparar el mío. Y la palabra dice que Baal no respondía. Y los hombres de la ciudad se levantaron en contra de Gedeón para detener a este hombre. Pero Dios lo había llamado. Por eso, hombre de Dios, sacerdote de tu casa, mujer de Dios, Débora,
En esta tarde, si tú te paras sobre tus pies y tú decretas que sobre tu casa se va a comenzar a adorar al Dios verdadero, Dios te va a respaldar. La Biblia dice que estaba Elías allí con los 450 profetas de Baal y los otros profetas de la imagen de Acera, y estaba Elías solo. Y comenzaron a gritar como Gedeón, que tumbó el altar de Baal y lo estaban buscando para matarlo. Pero cuando tú te decides a adorar al Dios verdadero, no hay diablo que se levante a tocar tu vida. No hay. Trata, no puede. Dice la palabra que se levantó, puso el altar, puso el carnero Elías, tiró agua por todos lados, que hasta el agua llenó la zanja que había alrededor. Y aquellos comenzaron a adorar a Baal, a cortarse, porque en el servicio a Baal había derramamiento de sangre. Hoy en día en la adoración a Dios en los templos no hay ni lágrimas. Hello, se fue a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque venimos a buscar. Y no venimos a buscar, vinimos a darle. Vinimos a adorar a Dios. El pueblo había perdido lo que era la adoración. Por eso es que el altar se derribó. Porque en el altar se adora a Dios. Alaba la gloria de Jehová. Y vemos, le pregunto, y te analice para que usted vea. Es más lo que pido que lo que le doy a Dios en adoración. Es más lo que le digo a Dios, dame, que lo que le digo a Dios, toma. Alaba la gloria de Jehová. Porque no tenemos corazones que adoren al Dios verdadero. Sin embargo, dice la palabra que los profetas de Baal se cortaban hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Hay lugares donde el ayuno no se hace ya porque la gente no ayuna. Hay lugares donde las vigilias no se dan porque ya la gente no quiere vigilar. Pero en el mundo se amanecían bebiendo y bailando hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Se gastaban el sueldo bebiendo, pero no le dan una ofrenda a Dios. Invitaban a beber a la mitad del trabajo, pero no le dan una ofrenda al hermano que tiene hambre y no tiene con qué comer. Alaba. Ahí es que estamos apretando en esta tarde. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Si el que está a tu lado tiene hambre y no le das. Adiós, mira el hermanito, vino con la camisa rota. Y tú tienes ¿cuántas? 3. Dale una y quédate con 2. Alaba. Sé que el mundo le pagábamos a todo el mundo, pero en Cristo no le paga. No te estoy hablando, amado. Es que tenemos que ser servidores de Dios de verdad. Es que tenemos que vivir como Dios nos manda a vivir. Y la palabra nos dice entonces que Elías veía que ellos se cortaban y nada pasaba, pero estaban dispuestos a provocar a su Dios. ¿Sabe por qué aquí se mete el poder de Dios? Porque provocamos a Dios. Hay vidas que ayunan, hay vidas que oran, hay vidas que claman, hay vidas que se guardan para Dios. Aleluya. Hay vidas que se separan para Dios. Hay vidas que están dispuestas a dar el todo por Dios. Y Elías estaba mirándolo y le decía: Baal no contesta, ¿qué sucede? Baal no responde, ¿qué está pasando? Aleluya. Y Elías decía: tranquilo, que ahorita viene el mío a responder. Aleluya. Cuando edificó el altar, es importante edificar el altar de tu vida. Es importante edificar el altar de tu casa. En lugar de sacar el tiempo para ver películas, saque el tiempo para leer la Biblia. En lugar de sacar el tiempo para hacer otras cosas, saca el tiempo de oración, de vida familiar.
¿Hace cuánto no te sientas con tus hijos a leer la Biblia? ¿Hace cuánto esposo o esposa no te rodillas con tu esposa a orar? ¿Hace cuánto no te sientas con tu esposo una taza de café, una arepita por el lado, alaba la gloria de Dios, a leer la palabra con ella? Alaba. Y Elías dijo: ahora es que viene Dios a responder. No caudiquemos más, dice. Decídete, le dijo al pueblo. Tenemos que derribar el altar de Baal. Tenemos que apartar lo que nos divide de Dios, lo que ocasiona enemistad de Dios con nuestras vidas, lo que tú sabes en tu vida que te está alejando de Dios. Tenemos que romper en esta tarde, iglesia. Tenemos que romper, pueblo de Dios, con lo que no agrada a Dios, con lo que es pecado, con lo que es tiniebla, y decidámonos a servir al Dios verdadero. Aleluya. El hogar de Joás era un hogar de adoración, pero no adoraban a Dios. Era un hogar de servicio, pero no servían a Dios. Era un lugar donde las personas venían, pero no venían a encontrarse con Dios. Aleluya. Y Dios tenía que transformar la casa. Dios tenía que cambiar la casa. Dios tenía que atender lo que estaba dentro de la casa. Pastor, lo está diciendo por mí. Pues por ti. Quería ver los madianitas destruidos, pero antes tenía que tumbar los altares. Tenía que haber transformación de corazón. Dice la palabra que entonces, cuando derribó el altar, Dios le dijo: entonces ahora edifica. No puede haber dos altares preparados. Tiene que haber uno. Le dijo: derriba el altar de Baal y construye con ello mismo el altar a Jehová, y con la leña del árbol de acera vas a quemar el fuego y vas a sacrificar sobre él. Aleluya. Dice la palabra que edificó el altar en la casa. Aleluya. Y comenzó a sacrificar a Dios. Dice la Biblia que esto trajo, gloria al Señor, en el corazón de aquellos que adoraban, amén, la imagen y el de Baal. Dice que trajo enojo, trajo coraje. Sin embargo, el papá de Gedeón dijo: si Baal es Dios, que se defienda. Así le dijo, que se defienda. Pero algo provocó aquello. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Gedeón que iba a destruir un ejército, pero primero tenía que bregar en casa. Dice la palabra que tan pronto se derribó el altar de Baal, llovió. Tan pronto el altar se derribó, la bendición fluyó. Hay bendiciones que están aguantadas. Hay cosas que Dios tiene para muchos de nosotros que están aguantados porque hay una pared que aguanta tu bendición. A veces estamos, como dijimos hace un tiempo atrás, en un treadmill, caminando en el mismo sitio y no te puedes mover y estás corriendo en el mismo lugar. Estás corriendo, te cansas, te fatigas, sudas. Aleluya. Tienes muchas situaciones que te ocurren dando vuelta en el mismo lugar, pero no avanza porque hay algo que te está deteniendo. Quiero que entiendas que el paso te toca a ti. El paso primero te toca a ti. El movimiento primero te toca a ti. Dios quiere trabajar en casa. No podemos servir, señores. No podemos servir. ¿Sirves a Dios o sirves a las tinieblas? ¿Seguimos viviendo la vida que agrada al mundo? ¿O comenzamos a sacar lo precioso de lo vil y agradar al Señor? Toma una decisión en esta tarde y dile: Dios, hoy yo pongo la línea. Gedeón dijo: ya en mi casa no se va a quemar más incienso a Baal. Ya en mi vida no voy a permitir que el enemigo
tome parte de mis emociones, de mis pensamientos, de mis actitudes. Dile a Dios, Señor, rómpeme. Si estás en el altar, dile a Dios, rómpeme. Dios, en esta tarde yo hago una línea y me decido y declaro que te voy a servir a ti. Señor, aleluya, te adora mi alma y te bendigo, Jehová. Padre, mira a los hermanos que están en el altar. Jehová, hemos predicado tu palabra. Todo pensamiento de duda, todo pensamiento que se aleje de tu realidad, lo reprendemos. Jehová, reprendo el demonio de enojo y de ira. Declaro de quebrantamiento sobre aquellos carnales que dudan de tu palabra. No permitas que sigamos llenando odres viejos. Termina con quebrantarlos y romperlos en pedazos, aunque tengamos que nuevamente hacerlos y restaurarlos. Vida de pecado, Jehová, la repudiamos en este altar. Dobles pensamientos los repudiamos, Jehová. Guarda la santidad de tu casa. Guarda la santidad de tu pueblo. Guarda la santidad de tu iglesia. Padre, en esta hora mira a los hermanos que están en el altar. Te pido que tú los bendigas. Recibieron tu palabra. Simplemente he sido un mensajero más. Yo te pido, Jehová, que tú nos permitas alinearlos del lado del altar que sacrifica para ti en esta tarde. Jehová, que no importando las repercusiones que traiga el decidirnos a servirte a ti, podamos permanecer firmes donde tú nos has establecido. Obra en los hogares, Padre amado. Ayúdanos, Dios mío, a enderezar lo que esté torcido, como dice tu palabra. Todo espíritu de engaño, Jehová, todo espíritu, Señor amado, que no esté alineada con tu voluntad en esta tarde, te pedimos que lo quites, Jehová, que lo transformes en el nombre poderoso de Jesús. Jehová, te pido en esta hora que te glorifiques sobre tu pueblo y que nos ayudes a hacerte fieles, Padre amado, y podamos encontrarnos contigo cara a cara en el nombre de Jesús. La Iglesia de Dios Amor y Misericordia les place invitarles a que asista a su culto de oración los martes desde las 7:30 de la noche. Los jueves te invitamos a que te instruyas en la palabra con nuestra escuela bíblica, comenzando desde las 7:30 de la noche. Y el domingo te invitamos a nuestro culto de oración al Dios Todopoderoso, comenzando desde la 1 de la tarde. No te pierdas de esta gran bendición. Ven y adoremos juntos a nuestro Dios. Te invitan nuestros pastores Ángel y Anelis Torres. Para información, 904-415-8412. Nuestra iglesia se encuentra localizada en el 7540, en la 103 Street, Suite 117, en Jacksonville, Florida. La Iglesia de Dios Amor y Misericordia, restaurando tu vida bajo el poder del Espíritu Santo.